Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigas, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su gentileza y su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado José Alejandro Martínez. Él es ex fiscal 85 nacional con competencia en materia de protección de derechos fundamentales del Ministerio Público. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, los derechos humanos en Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Sabemos pues que en Venezuela hemos estado viviendo situaciones no cónsonas con el equilibrio de una sociedad sana y por eso me parece a mí muy importante hablar del tema de derechos humanos, dado que desde no solamente el derecho a la vida es un derecho humano, sino también el derecho al agua, al acceso a los servicios básicos. Y en estos días, bueno, pareciera que esos derechos han estado siendo vulnerados de alguna manera. Me gustaría inicialmente que nos contextualizaras precisamente como exfuncionario en esta materia, que tienes una vasta experiencia. ¿Qué son los derechos humanos, primero que nada? Bueno, los derechos humanos son un conjunto de derechos que nacen con la persona desde el mismo momento que somos concebidos y mueren con nosotros al momento que nuestras funciones vitales cesan. Hablar de derechos humanos implica un cúmulo de derechos, como usted bien lo dijo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, que bastante está reprimida en estos momentos, el derecho a la educación, el derecho a una vida libre, el derecho a la tranquilidad, a obtener un debido proceso en cuanto a la ley se refiere. En fin, es una gama de conjuntos de derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación, en el que va incluido incluso el derecho al trabajo, el derecho a la asociación, el derecho a la manifestación, el derecho a la integridad personal, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, al derecho a la tutela judicial efectiva, pero se engloba más en dos aspectos, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho al acceso a los servicios básicos que obviamente en Venezuela carecemos de ello, porque el derecho al agua, como usted bien lo señaló, el derecho a la luz, el derecho a que usted pueda abrir el grifo de su lavamanos y pueda tener agua es un derecho humano, porque lamentablemente, como ya lo hemos visto, la falta de este vital líquido genera incertidumbre, generan problemas. Alejandro, sabemos pues que la importancia que tiene todos estos derechos que tú acabas de mencionar. Por lo tanto, también me gustaría indicar quiénes son las personas encargadas que en un país, y específicamente en Venezuela, todos estos derechos sean respetados. ¿Quiénes son los venezolanos que tienen la responsabilidad de que esos derechos sean realmente, efectivamente disfrutados por los ciudadanos? Bueno, el Estado tiene un conjunto de instituciones que va dentro de la administración pública, como lo establece la Constitución, en el cual cada quien tiene un rol protagónico en cuanto a la gestión que debe ser un Estado en conjunto. Llámese en primera instancia el ciudadano presidente de la República, los ministros de las carteras que corresponden a cada área, a cada sector, los gobernadores, los alcaldes, o sea, en escala de participación en cuanto a gestión de gobierno, cada autoridad tiene una responsabilidad importante en que todos los servicios y todos los aspectos relacionados con la vida cotidiana de los ciudadanos sean mantenidos en perfecto orden. Es responsabilidad netamente del Estado. Eso quiere decir que a la hora que estén vulnerados estos derechos, ¿quiénes son las personas objeto de delito? En este caso, el funcionario
público que en el cumplimiento estricto de sus funciones, bien sea por acción o por omisión, incumpla el deber sagrado que corresponde, que es dar y generar un buen servicio. Dada esta orientación y tomando en consideración lo que estamos viviendo en Venezuela, ¿cuáles serían las herramientas que tienen los ciudadanos para hacer que se respete su derecho? Su derecho al agua, su derecho a la vida, su derecho a la libertad. Bueno, el problema que tenemos hoy en día es que estamos en un estado forajido. O sea, cuando hablamos de la figura del estado forajido, hay un irrespeto por parte del mismo Estado con respecto a la Constitución y a la ley. Porque el Estado impuesto del poder y de la posibilidad de coadyuvar a esa calidad de vida no lo hace, entonces está está cometiendo un delito. Claro. Un delito de derechos humanos. Claro. Interpreto. Cuando hablamos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más viable, el derecho a la vida. Cuando tenemos información, bien sea vista por videos, por fotos, presencial, en el que un grupo de ciudadanos adeptos al gobierno, como por ejemplo son los colectivos, que para mí son paramilitares armados o guerrilla urbana, toman el control de las calles, exhiben armas de fuego, disparan, y el Estado, a través de sus organismos de seguridad del Estado, no hace nada. ¿Qué imagen proyecta este tipo de situación? Un estado de anarquía, un estado donde la Constitución no es respetada, donde las leyes no son respetadas, y yéndonos un poco más allá, el derecho a la dignidad humana. Ahí podemos observar, por ejemplo, el caso de Juan Requesén, por decirle un ejemplo, que fue exhibido de una manera poco decorosa ante los medios de comunicación. Eso, o sea, debía resguardar, quien lo tuviese detenido, resguardar su integridad y su dignidad. No, y no solamente eso, sino que estamos hablando de que este señor es un diputado electo a la Asamblea Nacional que tiene una prerrogativa de inmunidad parlamentaria. O sea, imagínense si esto ocurre con un diputado que tiene proyección política y que todo el mundo sabe quién es. Imagínense qué sucede con un ciudadano que nadie lo conoce, como hay bastantes privados de libertad que no han sido ni siquiera puestos a la orden de un órgano jurisdiccional. Como defensor de derechos humanos que eres, abogado en ejercicio en el momento, ¿no? Digamos que sabemos también que la violación de derechos humanos no tiene prescripción, es decir, una persona que cometa un delito de derechos humanos pueden pasar todos los años del mundo y a fin de cuentas siempre va a tener el delito, diferente a los delitos comunes que tienen una fecha de prescripción, ¿verdad? De acuerdo a la ley de cada país, pero en el caso de derechos humanos, en la mayoría de los países que suscriben inclusive esos acuerdos internacionales, estos delitos no prescriben. En el caso de Venezuela, suscribe todos los acuerdos en materia de derechos humanos, inclusive tengo entendido los que hubieren en el futuro de acuerdo a la evolución de los derechos humanos, ¿no? Quienes cometan delitos de derechos humanos están allí en la palestra, tienen, digamos que una espada de Damocles sobre su conciencia, pero también efectivamente la posibilidad de ser juzgados en el futuro. Por supuesto, de hecho, uno de los avances desde el punto de vista constitucional que ha tenido nuestra querida patria llamada Venezuela fue la Constitución del año 1999, y de hecho el 29 constitucional señala que la violación de derechos humanos no solamente que son imprescriptibles, sino que obliga al Estado venezolano a investigar la vulneración y violación de estos derechos. Como usted bien lo dijo, aquí hubo, como existió la Comisión de la Verdad y la Justicia, en la que fueron investigados los crímenes cometidos desde los años 58 a 1998, y casos como por ejemplo de Noel Rodríguez, quien fue un joven estudiante universitario que fue asesinado a mano de la famosa Digepol,
hubo... Eso fue una ley especial inclusive, sí, ¿no? hubo un responsable directo que fue imputado y fue procesado por su participación en el homicidio de este joven. Y eso ocurrió en los años 60 y en el año 2014, 2015 se procedió a juzgar a la persona responsable de estos hechos. Eso quiere decir que todo lo que ocurra y ha ocurrido y va a ocurrir, como usted ya lo señaló, va a ser juzgado por violación de derechos humanos, lo cual comporta la imprescriptibilidad, pero no solamente eso, sino la obligación del Estado de investigar y sancionar y dar con la responsabilidad penal de cada quien. Ahora, hacer la relatoría informativa de los hechos relacionados con los derechos humanos, que seguramente quienes sean víctimas van a tener un cierto interés, pero eso se puede recopilar pese a que de repente existan pocas posibilidades de mantener informada a la gente, por ejemplo, de que a través de los medios de comunicación social se difundan ciertos casos. ¿Cómo hacer para que eso quede allí documentado y que sea legal en el futuro abrir o reabrir algún tipo de investigación relacionada con derechos humanos? ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, todos los casos están siendo debidamente documentados, todos. No hay un caso que no haya sido documentado. Y gracias a Dios, hoy en día la tecnología está jugando un rol preponderante con las redes sociales. De hecho, las redes sociales se han convertido en ese periodismo que antes no conocíamos. Ahora cualquiera tiene la posibilidad de captar una imagen o grabar un video con cámaras, con teléfono. Y te voy a poner un ejemplo, el caso de Oscar Pérez. El caso de Oscar Pérez es un caso que conmovió a la opinión pública nacional por la forma como aconteció ese lamentable suceso. Eso está totalmente documentado. Por ponerte un ejemplo de un caso emblemático como ese. O sea, existen las herramientas desde el punto de vista documental, existen las herramientas desde el punto de vista de video, audio, que en el futuro van a servir de elementos de convicción que van a ser sometidos a su correspondiente tratamiento desde el punto de vista probatorio mediante las diferentes experticias que haya lugar, como por ejemplo una experticia de coherencia de autenticidad de video, por decir un ejemplo, o de contenido, una experticia denominada cuando tú tienes a la persona en una foto y le ubican la cara. Antropométrica, una experticia de antropométrica, que significa determinar las condiciones, las facciones físicas de la persona, compararla. En la próxima parte nos gustaría conversar con nuestro invitado, el abogado Alejandro Martínez, exfiscal 85 nacional con competencia en derechos fundamentales del Ministerio Público. Hasta hace poco, Alejandro. Hasta hace un año. Hasta hace un año que renunciaste o fuiste despedido cuando salió la fiscal o... Bueno. ¿Cómo fue ese procedimiento ahí? Allí pasó lo siguiente. Lamentablemente cuando tú haces tu trabajo y cuando tú te ciñes a lo que realmente es la ética de actuar apegado a la ley, la oscuridad no comulga con la luz. Y lamentablemente me tocó dirigir investigaciones bastante delicadas contra violaciones de derechos humanos, por supuesto, y eso fue una factura que lamentablemente el señor Tarek William Saab me la cobró, pues. Que es ilógico, ¿no? Porque se supone que si hay un fiscal que va a hacer un trabajo de derechos humanos, debería ser totalmente libre para hacer ese tipo de investigaciones. ¿No se dio en tu caso? No se dio en el caso mío ni en otros compañeros que por similares circunstancias fueron destituidos. De hecho, la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales fue la que más sufrió el desmantelamiento. ¿Existe todavía esa dirección? Existe esa dirección con un nombre que se llama Dirección de Derechos Humanos ahora, pero prácticamente la actuación de estos fiscales compañeros que aún permanecen allí es limitada, pues, si se quiere. En la próxima parte, como decíamos, quisiéramos que nos comentes cuál es el rol de la comunidad internacional. Sentimos que hay mucha expectativa con respecto a esto. Como decíamos, Venezuela ha suscrito una cantidad de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos
y los que hubieren por nacer. Creo que algo así más o menos está establecido en nuestra Constitución. Y pues hay expectativas con respecto a eso, pero qué tan rápido, qué tan eficiente, qué tan real es esa posibilidad de coadyuvar a que las cosas mejoren en Venezuela. En la próxima parte del análisis de nuestro invitado, sigan allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy estamos conversando con el abogado José Alejandro Martínez, el ex fiscal 85 nacional con competencia en derechos fundamentales del Ministerio Público, hoy ejerciendo libremente, ¿no? Sí. Como abogado en Venezuela y bueno, viviendo lo que todos nosotros estamos viviendo en nuestro país. Por eso es tan importante que tú nos hables acerca del rol de la comunidad internacional en materia de derechos humanos. Como decíamos, que Venezuela es suscriptora de acuerdos internacionales, pero qué tan vinculante es, qué tan producente a la hora de resolver problemas es este apoyo y esta expectativa que ha generado la posibilidad de la ayuda a Venezuela por parte de la comunidad internacional. Bueno, uno de los peores errores que cometió el gobierno, en este caso de Hugo Chávez, fue haberse retirado de Corte Interamericana, De la CAM. de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y haberse retirado de la Comunidad Andina de Naciones, y haberse acercado a países que son netamente beligerantes como Irán, como Cuba, como Nicaragua, Bolivia, países que tienen una ideología similar a la Claro, que... eso me imagino que son acciones de profeso, ¿no? Sí, Obvio. pero Venezuela no está sola. Venezuela tiene el apoyo inmenso de la comunidad internacional. Se ha visto y se ha palpado nada más y nada menos que el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América. Se ha visto palpable el apoyo en bloque de los países latinoamericanos, como lo es el Grupo de Lima. Se ha visto el apoyo de los países europeos a través de la Comunidad Europea. O sea, el apoyo que tiene nuestro país, en este caso, en cuanto a la situación política que estamos atravesando, se ha visto palpable. De hecho, la última reunión que tuvo el presidente encargado, Juan Guaidó, y su tren de trabajo fue con los representantes del CARICOM, que es son las islas que agrupan en grupo del Caribe. Eso era casi imposible hace unos meses atrás, y sin embargo CARICOM, como un bloque de países caribeños, se ha acercado para colaborar o coadyuvar en el restablecimiento del orden político en Venezuela. Ahora, ¿cómo ves como abogado y como venezolano la situación actual de Venezuela? Porque efectivamente quien está en el ejercicio del poder en Venezuela es Nicolás Maduro. Sí, No el presidente de la Asamblea. Sí, de hecho, bueno, es una situación Entonces, como inédita. dos personas, exacto. Es una situación inédita que yo todos los días pienso, bueno, esto, cuando tú estudias Derecho Administrativo en la universidad, estás estudiando Derecho, esos son planteamientos que jamás vendrían a la mente. O sea, imagínense, tenemos 2 presidentes, 2 TCJ, 2 fiscales, 2 asambleas, o sea, una situación bastante engorrosa. Y por lo menos 2 apagones, se va el agua, o sea, la gente haciendo cola para cargar el agua, o sea, la solución de los problemas pareciera cada día estar más lejos. Sí, aunque usted no lo crea, la solución de nuestro problema está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. O sea, yo creo que debe haber ya una respuesta inmediata a este tipo de situación que estamos atravesando todo, porque no se trata de que es usted o es mi persona la que sufrimos los embates de no tener agua en la casa, de no tener luz.
son millones de venezolanos que están padeciendo de este tipo de situaciones. ¿Qué deben hacer esos venezolanos para, a la hora de resguardar precisamente o concienciar que están siendo vulnerados de un derecho? ¿Qué acción deben tomar las personas que sientan que están siendo vulnerados sus derechos humanos y fundamentales principalmente? Como por ejemplo, hablemos de... O sea, ¿qué deben hacer las comunidades? ¿Qué acciones para que quede por lo menos registrado? O sea, mira, me está violando el derecho al agua, el derecho a la luz, el derecho a la libre tránsito por muchas circunstancias. Las ¿Qué personas... hacer la comunidad? La comunidad los ciudadanos. debe organizarse. O sea, yo pienso que debe haber una organización, debe haber un acompañamiento, incluso del trabajo encomiable que están haciendo las diversas ONG. El Foro Penal está haciendo un trabajo encomiable en cuanto a asistencia jurídica de estas personas que les son vulneradas sus derechos, pero pienso que lo más importante y lo más primordial es trabajar en unión, o sea, fortaleciendo estructuras organizativas que planteen, y como usted bien lo dice, licenciada, que quede por escrito el derecho a petición, o sea, el derecho a la oportuna respuesta, como lo establece el 26 constitucional, que es la tutela judicial efectiva, el derecho a una oportuna respuesta, como también lo señala el 51 constitucional. O sea, hay que exigir y exigir respuestas. ¿Qué debe dar el venezolano a Venezuela? Lo mejor de él. Yo pienso que nuestro país es el país más hermoso que nosotros tenemos, y pienso que su gente, o nosotros como personas, como el gentilicio venezolano que tenemos y que lo llevamos con tanto orgullo y con tanto amor, nosotros tenemos que sacar en estos momentos de oscuridad lo mejor de nosotros. Lo mejor es ser más humano. Si una persona no tiene agua y usted tiene, regálele un poquito. No aprovecharse del perjuicio ajeno, como hemos visto que por lo menos para cargar un celular te cobran hasta $10. O sea, la Venezuela que yo conocí, la que usted conoció, solidaria, amable, esa es la que tenemos que recuperar. Y sí podemos, nosotros podemos lograr con nuestro esfuerzo y sacando lo mejor, como ya le dije, lo mejor de nuestro corazón y de nuestra alma para ser ciudadanos mejor. Muchísimas gracias, José Alejandro, por esta interesantísima conversación, por todas las orientaciones que nos ofreciste en este espacio. Tus palabras de despedida ya. Bueno, yo lo único que me resta decir es que aquí estamos, aquí seguimos, inclusive estamos dispuestos a dar el todo por el restablecimiento del orden y el hilo constitucional. Muchísimas gracias al abogado José Alejandro Martínez, exfiscal 85 nacional con competencia en Derechos Fundamentales del Ministerio Público, por esta visita acá a los estudios de Mira TV. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, de Isidro Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente jornada. Okay. Informativo Mira TV está en ti.